Acentos. 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 Acentos, un podcast de BBVA. Hola amigos, es un gusto saludarlos, espero que todos estén muy bien. Desde Perú los saluda Nelson Alvarado en un nuevo episodio del podcast Acentos. Estamos viviendo un momento particularmente complejo para la economía peruana por los riesgos locales e internacionales propios de la coyuntura, lo que ha llevado a revisar a la baja las proyecciones de crecimiento para este año 2026. Existen claros desafíos a la vista y para entender mejor la situación hemos invitado a Hugo Perea, economista jefe de BBVA Research para Perú, con el objetivo de comentar las principales conclusiones del más reciente informe Situación Perú, que se compartió esta semana con los medios de prensa locales. Hola Hugo, ¿cómo estás? Un gusto tenerte nuevamente por aquí. Hola Nelson, ¿qué tal? Un gusto. Hugo, para comenzar, ¿cómo describirías hoy el momento que atraviesa la economía peruana? ¿Y a qué se debe la rebaja de 2 décimas en la previsión de crecimiento del PBI este año? La economía peruana ha estado pasando una fase de crecimiento bastante favorable. Hemos estado creciendo alrededor del 3% en los últimos meses. Sin embargo, marzo ha sido un mes en el que hemos tenido la confluencia de 3 choques de oferta que han afectado las actividades económicas en el Perú de manera simultánea, ¿no? Primero de ellos es las anomalías en el clima, que podrían terminar configurando un escenario de niño costero, ¿no? Una temperatura inusualmente alta que genera trastornos en diversas actividades económicas. En segundo lugar, hemos tenido también un choque local. Hubo problemas con el normal suministro de gas natural que proviene desde Camisea, nuestra principal abastecedor de gas natural para la economía, y esto también ha afectado el resultado económico del mes de marzo y obviamente se va a trasladar también al resultado de todo el año. Y finalmente, el tercer choque ha sido el tema del conflicto en Medio Oriente, que ha elevado el precio del petróleo de manera significativa. Es un evento que también ha afectado la economía peruana porque eleva los costos de producción y en general la percepción de riesgo sobre las economías emergentes también se eleva, ¿no? Eso en la parte negativa, pero en la parte positiva, respecto de diciembre, hoy estamos viendo un escenario de mejores precios de exportación y en segundo lugar, la economía norteamericana ha elevado las previsiones de crecimiento de Estados Unidos de manera importante. Entonces eso también es favorable para el mundo en general, porque si a Estados Unidos le va bien, el mundo también tiene mejores perspectivas de crecimiento, y en particular para Perú, porque Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial. Entonces en el balance entre estos efectos negativos y estos eventos positivos, nos sale una ligera revisión a la baja de nuestras previsiones de 3,1 hacia un 2,9% para el presente año. Hugo, has mencionado la crisis energética y la presencia del fenómeno del niño costero. Más allá del ajuste en la previsión de crecimiento, ¿qué podemos esperar en los próximos meses respecto a la inflación y las tasas de interés, considerando estos 2 factores locales? A ver, sobre el fenómeno del niño, todavía oficialmente no estamos en esta situación. Lo que sí tenemos es un desvío en la temperatura del mar que genera modificaciones o afecta a diversas actividades productivas. Un calentamiento del mar genera también condiciones más cálidas en los centros de cultivos de algunos productos y afecta a los rendimientos. Podríamos tener una menor oferta de alimentos. Y si la anomalía en la temperatura dura más de lo que quisiéramos, esto podría generar también lluvias intensas, afectación de infraestructura y, por lo tanto, impactos negativos sobre los sectores comercio y servicios, incluso manufactura. Pero también puede haber impacto no solo económico, sino también impacto por el lado de precio. Podría haber alguna incidencia inflacionaria ligeramente mayor a lo que teníamos previsto. Los modelos probabilísticos de la entidad oficial que hace seguimiento al fenómeno El Niño sugieren que el escenario más probable es que tengamos
condiciones cálida débil en la temperatura del mar en los próximos meses. Eso sugiere que eventualmente podríamos tener un Niño débil. Sobre la parte de las tensiones geopolíticas, anticipan que este evento sería de corta duración, unas 4 o 5 semanas, un incremento significativo en el precio del petróleo y luego una reducción gradual a lo largo del año, culminando el 2026 con un nivel de precios similares a los niveles previos al ataque de Estados Unidos a Irán, ¿no? Entonces, en ese contexto, los precios de los combustibles locales podrían subir algo más y alguna incidencia vamos a tener sobre la inflación. Eso, en general, está llevando a que la inflación que teníamos anticipada, 2,5, termine subiendo un poco más hacia un 2,6. Pero en el interín es probable que la inflación incluso se acerque al límite superior del rango meta del Banco Central, que es 3%, y luego va a tender a retornar más hacia el centro de dicho rango. Y sobre las tasas de interés, Hugo, va a depender lo que veamos en las siguientes semanas, si estos incrementos que podrían darse por el choque petrolero o un eventual fenómeno del Niño afectan las expectativas de inflación. Entonces, si estas expectativas empiezan a subir, la adquisición de nuevos bienes empiezan también a subir de precio solo por expectativas. Y eso hace que el impacto inflacionario sea mayor. Para evitar esa situación, los bancos centrales actúan subiendo tasa. Entonces, nuestra percepción es que en el balance, el Banco Central va a optar por mantener esas expectativas ancladas. No digo que vaya a subir la tasa, pero sí anticipamos que el Banco Central se va a mantener en un modo de esperar y ver cómo va evolucionando la información y en función a eso actuar. En las últimas semanas, mi querido Hugo, el tipo de cambio ha sentido el impacto de las tensiones geopolíticas. ¿Qué otros factores están influyendo en el comportamiento del sol peruano y cuál es la perspectiva hacia adelante? Esta ocasión es algo un poco más atípico. Hemos visto que el lado electoral no ha inducido presiones para debilitar nuestra moneda, ¿no? Todo lo contrario. En pleno proceso electoral hemos visto que el sol peruano se estaba apreciando, se estaba fortaleciendo. Y más bien ha habido un cambio en la tendencia producto del conflicto en Medio Oriente. Y también a una posición superavitaria en la balanza comercial de Perú. Hemos estado exportando mucho más de lo que importamos. Esto genera entrada de dólares a la economía. Más oferta de dólares significa un tipo de cambio más bajo. Entonces, hacia adelante, como pensamos que este conflicto en Irán será de corta duración, la situación va a tender a destensionarse y el tipo de cambio empezará a bajar. Nuestra previsión es que el tipo de cambio a fines de año se va a ubicar en un rango entre 3.25 y 3.35 soles por dólar. Obviamente, esta previsión está condicionada a que el conflicto en Medio Oriente no se extiende y que no veríamos tampoco sorpresas negativas por el lado electoral. Por sorpresas negativas por el lado electoral me refiero a que quien gane pues sea una persona moderada, que no genere cambios disruptivos y que esos cambios eventualmente generen mucha incertidumbre, ¿no? Para terminar, Hugo, has mencionado el proceso electoral en varias de las respuestas. Desde la perspectiva económica, ¿qué tan importante es la estabilidad política para mantener el crecimiento y la confianza de los inversionistas en el Perú? A veces se suele decir que el Perú tiene una economía que crece por un lado y la política va por otro. Pero yo creo que no es tan cierto ese divorcio entre política y economía, ¿no? Claro, tú dices, oye, Perú creciendo a tasas alrededor del 3%, se compara muy bien con otras economías similares en la región que crecen a 1, a 1,5, a 2. Pero hay que recordar que América Latina no es el mejor barrio del mundo emergente. Hay que recordar que mejor que América Latina están los emergentes del sudeste asiático, que crecen, excluyendo China, a tasas del 5%. En segundo lugar, Perú es un país donde todavía hay muchas necesidades insatisfechas. Todavía los niveles de pobreza son relativamente altos. La tarea no está concluida.
tenemos que crecer más y crecer a un ritmo más acelerado. Y el otro elemento que quería mencionar es que hoy día tenemos un escenario de precios de exportación mejores a los que tuvimos en el auge de precios de commodities 2002-2013. Con estos precios de exportación deberíamos estar creciendo al 6 y solo crecemos al 3. ¿Por qué crecemos menos? Nos pasa la factura la inestabilidad política. Porque para que una compañía minera sienta que es más atractivo invertir en el país, obviamente un incentivo es los altos precios, pero lo otro es tener estabilidad política, respeto a los contratos, ¿no? a las consideraciones que mira un inversionista que viene a un país a largo plazo. Entonces, la inestabilidad política sí nos pasa la factura, porque en vez de estar creciendo al 5 o al 6, solo estamos creciendo al 3. Excelente, Hugo. Muchas gracias. Muy claras tus respuestas. Un agradecimiento especial por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando con la economía peruana. Estamos seguros de que el contenido de este podcast será de gran utilidad para todos nuestros amables oyentes. Muchas gracias, Nelson. Encantado de estar con ustedes nuevamente. Eso sería todo por hoy. Gracias por sintonizarnos. Y si les gustó este podcast y le interesa la economía latinoamericana y la economía peruana, los invitamos a suscribirse y recomendar Acentos en tu plataforma de podcast preferida, así como en tus redes sociales. Nos escuchamos muy pronto. Chau, chau. Acentos. Acentos. Acentos.